Muy bien, pues vamos a empezar entonces el estudio 15 de octubre del 2021, hoy. Y vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis, que significa revelación, ¿vale? ¿Revelación de qué? Lo más importante de todo el Apocalipsis. Jesús viene, ¿no? Maranata, ¿os acordáis de Maranata? ¿Vale? Jesús viene. Y esto es una esperanza que tenemos todos los creyentes. El Señor viene de nuevo. Bueno, ya hemos dicho muchas veces que la primera venida vino como cordero, porque Él se ofreció como un sacrificio vivo para cargar con el pecado de nosotros, ¿no? Y murió en la cruz cargando con nuestro pecado, y esto es lo que nos dio la salvación y la vida eterna. Pero esta segunda venida viene como Señor y como Rey, como León, ¿no? Para instaurar su reino en este mundo y hacer justicia, ¿vale? Entonces, empezamos la semana pasada, vimos el pasaje, entramos un poquito, no avanzamos mucho porque es un tema ya profundo, ¿no? El del capítulo 12, que es más o menos la mitad del Apocalipsis. Pero, ¿os acordáis de qué estuvimos viendo? ¿Cómo era el título? La mujer, el niño y el dragón, ¿no? ¿Y alguien se acuerda de lo que simbolizaba esto? El símbolo de la mujer. Jesucristo, el dragón, el diablo. Sí, Satanás, ¿no? Ya lo veíamos como lo describe, ¿no? Como la estrella esa que cayó del cielo y arrastró con él a una tercera parte de los ángeles, ¿no? Que son los ángeles caídos. Lucifer, el lucero de la mañana, lo que significa Lucifer es lucero de la mañana, que era un ángel, bueno, algo extraordinario, ¿no? Que tenía control y dominio sobre los ángeles que están ordenados como si fuera un ejército, ¿no? Con distintos grados de autoridad. Cuanto más cerca de Dios, más autoridad tenía. Y él estaba de los que estaban muy cerquita de Dios, ¿no? Pues él se rebeló, quiso ser como Dios, y entonces Dios lo echó. Y vimos cómo hubo esa guerra con el arcángel Miguel, y fue echado ¿dónde? A la tierra, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues los ángeles caídos, los demonios, pues están influyendo en las personas porque ellos van en contra de Dios y en contra de los creyentes. Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? bienvenidos, adelante. Poquito con retraso. Tranquilos, entráis sin miedo. ¿Está ocupado? Adelante. Tony, si tenéis que poner algo en la nevera, pues lo podéis dejar ahí si queréis, ¿eh? No, Yo era por no tapar. No. Como delante tapa todo. le ponemos pendientes, que somos muy grandes. No, tranquilo, estáis bien, no hay problema. Vale, entonces estábamos diciendo que la semana pasada vimos el capítulo 12, donde se nos cuenta, ¿no? Lo que va a pasar en el futuro, y hay una figura de la mujer, el niño y el dragón. Y la mujer que da a luz un niño. Y decíamos que la mujer era la iglesia, ¿vale? Y ese niño era Jesús, ¿no? El Señor. Entonces, vamos a leer hoy el pasaje a partir del versículo 6. Nos quedamos en el versículo 6, ¿no? Por no repetir todo lo de la semana pasada. Pero os acordáis, ¿no? Del texto, ¿no? De lo que estuvimos estudiando. Si queréis vamos a leer capítulo 12. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 17. Un versículo cada uno, el que quiera leer.
12, 1 al 17. La mujer y el dragón. Aparece en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida de sol como la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. La mujer está embarazada y daba gritos de dolor, pues estaba a punto de tener a su hijo. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Arrojaron del cielo al gran dragón, que es la serpiente antigua, es decir, al diablo llamado Satanás, que se dedica a engañar a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le habían vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. El 17 también. Sí. Entonces el dragón se enojó mucho contra la mujer y fue a pelear contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen confiando en el mensaje de Jesús. Muy bien. Fijaros el versículo 5, ¿no? Y ella dio a luz un hijo, está hablando de la mujer, varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿De quién está hablando este versículo? De Jesús. Jesucristo, ¿no? Que regirá como rey, ¿no? Con vara de hierro, con justicia, arrebatado para Dios. Mira, el versículo 6 dice algo interesante, ¿no? Dice que la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí se sustente por 1260 días. Huyó al desierto. ¿Os acordáis que decíamos acerca de esto? El simbolismo que tiene el desierto en el pueblo de Israel. ¿Qué pasaba en el desierto? Pruebas, las tentaciones,
donde era, el desierto es, sí, era un sitio de sufrimiento, pero donde uno iba a refugiarse, ¿no? Y donde había un encuentro con Dios. Siempre Dios sustentaba en el desierto. ¿Os acordáis cuando Israel fue, Dios los liberó y salieron de Egipto? Estuvieron 40 años en el desierto y Dios los sustentó y los alimentó. Y ni siquiera su ropa se estropeó, ¿no? 40 años. ¿Por qué? El desierto es símbolo del encuentro con Dios, de una intimidad con Dios profunda, ¿no? Entonces dice que se le da alas a la mujer para que vaya. ¿Y esto a qué os suena? Fijaros que el Apocalipsis nos da ideas. No quiere decir que sea algo literal, sino que nos da ideas. La iglesia con alas para ir al desierto, a encontrarse con Dios. Donde en medio de la prueba, de la dificultad, donde está el dragón persiguiendo a la iglesia, ahí la iglesia va a tener ese encuentro con Dios. Y rápidamente, por medio de las alas, ¿no? Nos está hablando de unas alas de un águila, de un pájaro que vuela rápido, ¿no? ¿Qué os da la idea esto? Es como, ¿no os parece que es como un poder de Dios para ir rápidamente a tener ese encuentro en el desierto con Dios, donde Dios va, en medio de las pruebas y de las dificultades, Dios va a guardar a su pueblo y va a tener comunión? Es verdad que van a venir juicios, catástrofes, terremotos, cosas muy fuertes, ¿no? Pero aquí se está diciendo que Dios va a estar con su pueblo, ¿vale? Dios va a estar protegiendo, Dios va a estar teniendo comunión, una comunión íntima con los suyos, ¿no? Ya hemos dicho varias veces que esto sucederá después del arrebatamiento, ¿vale? La figura del dragón ya se da en medio de la tribulación y la persecución de la iglesia, ¿eh? Fernando, ¿querías comentar algo? Ahí eso dice el Isaías 40:31, que para los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantan alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así es, amén, amén. Así es, ¿verdad? Bueno, en cuanto al tiempo que se menciona de presencia en el desierto, de 1260 días, ¿no? Es curioso que es el mismo tiempo que tienen para testificar los dos testigos que veíamos en el capítulo 11, versículo 3. Es el mismo tiempo. Y también digamos que ese es el tiempo que va a durar la persecución, como dice aquí en el versículo 14, ¿no? Bueno, esto podría ser que tenga una asociación aquí, ¿no? Pero lo que nos da la idea es que la persecución durará el mismo tiempo que el ministerio de la iglesia, ¿vale? La iglesia, claro, los creyentes darán testimonio y testificarán durante ese tiempo y serán perseguidos. Y muchos serán incluso muertos por seguir al Señor. Pues ese tiempo durará tanto como el ministerio, o sea, el tiempo que va a estar la iglesia protegida y bendecida por el Señor durará tanto como el tiempo de la persecución. Es lo mismo, el mismo tiempo, ¿no? En la escena siguiente aparece el dragón que quiere, pues, vengarse de la mujer, ¿no? La mujer que había dado a luz un hijo varón.
Y este niño es el que le había derrotado, el que le derrotó. Como veíamos la semana pasada, había habido una lucha en el cielo, ¿no? Y ahí aparecen los ángeles y el arcángel Miguel que luchó con Satanás y fueron echados del cielo. Pero la victoria fue de Jesucristo, el Hijo que murió, ¿no? Y en su muerte Él venció al mal, venció la muerte y venció a Satanás. ¿Vale? Dice, bueno, un poco así a grandes rasgos, ¿no? Este capítulo se ha expuesto que este tiempo de persecución y martirio no debe considerarse excepcional y peregrino, sino como una etapa final de una lucha espiritual que se inició en el cielo desde el principio, desde que Satanás se rebeló, ¿vale? Desde que se rebeló ha habido esta lucha espiritual y esto digamos que es el final ya de esa lucha espiritual, ¿no? Que termina con la derrota de Satanás y la exclusión del cielo, del diablo y de sus ángeles. Y bueno, aquí el Apocalipsis nos va a decir que al final son encarcelados, ¿no? En lo que es, podemos decir, el infierno, ¿no? Y bueno, se habla del triunfo del cristiano, de los cristianos a nivel espiritual, en la persecución también y en el martirio, en la persecución que habrá en esos días aquí en la tierra. Y el capítulo termina con el verso 18, dice donde, bueno, el versículo, hay un versículo que está, el 18, fijaros si está en vuestras Biblias. ¿No está? Pero en los manuscritos más antiguos sí que está, ¿vale? En la Reina Valera no está tampoco, ¿verdad? Pero el versículo 18, que sí que está en los manuscritos más antiguos, dice que el dragón se detuvo en la orilla del mar. Versículo 18. Porque desde allí es donde va a convocar a las dos nuevas bestias que van a continuar haciendo guerra y oponiéndose a Dios, ¿no? Dice el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia, lleno de ira, ¿no? Porque Dios, a pesar de la persecución y de lo difícil que está poniendo la vida a los cristianos, Dios le ayuda, ¿no? Y entonces el dragón, Satanás, se llena de ira contra los creyentes, ¿no? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que la persecución, bueno, ahí será muy fuerte, ¿no? Es verdad que a lo largo de la historia, sobre todo con Nerón, ¿no? Que se le tildaba de la bestia, fue algo tremendo lo que hizo, ¿no? Persiguiendo cristianos. Pero es que en los últimos tiempos no tendrá parangón. Lo que Nerón hizo con los cristianos no tendrá parangón con lo que ocurrirá, ¿no? Hemos mencionado alguna vez que en la Biblia se habla también de la profecía del doble cumplimiento, ¿no? Pues en este sentido esto se cumplió con Nerón en los primeros años de la Iglesia y tendrá un segundo cumplimiento en los tiempos finales, ¿vale? Cuando el dragón pues no tendrá compasión y desencadenará toda su ira, toda su fuerza contra los creyentes. Por eso es tan importante que nosotros digamos y prediquemos que estamos en el periodo de la gracia. Yo no me canso de decir esto. Hasta que el Señor venga. Este periodo
se va a terminar. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga a por la iglesia y tendrá lugar el arrebatamiento. Pero dice la palabra que el Señor retrasa su venida porque tiene misericordia y quiere que muchos se salven. Mientras tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es predicar el amor, el evangelio, el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, porque todavía hay oportunidad. Si uno cree en el Señor Jesucristo y le recibe como Señor y Salvador, confiesa sus pecados y le pide perdón, el Señor lo perdona. Todo lo que ha hecho anteriormente, hasta ese momento, si uno se arrepiente de verdad y le pide perdón a Dios, Dios lo perdona. Y dice la palabra que nos limpia y nos hace sus hijos. Y a partir de entonces podemos empezar a andar con Él y a disfrutar del derecho de ser su hijo o su hija, ¿no? Y vamos a estar con Él. Entonces, este es el periodo de la gracia. Y es lo que tenemos que decir a la gente. Pero este tiempo se va a terminar. Y es urgente predicar el Evangelio. Es urgente. No podemos dejarlo pasar. Porque el Señor viene. Y no sabemos cuándo vendrá. Dice Mateo que vendrá como ladrón en la noche. Cuando nadie lo espera, entonces vendrá. Y ese tiempo de gracia en el cual estamos ahora se terminará. Y los creyentes seremos arrebatados y los que no sean creyentes quedarán en este mundo. Los que se conviertan después, pues tendrán que defender la fe con mucho coraje, serán perseguidos y muchos con la vida, ¿no? Y bueno, sabemos que se están dando ya situaciones, por ejemplo, creyentes perseguidos en Afganistán, en muchos países, ¿no? Islámicos, ¿no? Que te ponen la espada aquí y te dicen, o renuncias a tu fe como cristiano y aceptas el Islam, o te cortamos el cuello. O le ponen una pistola a tu hijo y le dices, si no renuncias a tu fe, matamos a tu hijo. ¿Qué haríamos? Es fuerte esto, ¿eh? Si nos paramos a pensar en esto, eso es muy fuerte, ¿no? Bueno, los creyentes que se conviertan después de la tribulación, Satanás, aquí vemos que irá contra ellos con toda su fuerza, ¿vale? Entonces serán momentos muy, 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 muy difíciles, ¿no? La bestia que sube del mar. Capítulo 13, ¿vale? Vamos a leerlo. Hay dos bestias ahora. El dragón, ¿quién era? Satanás. Ahora se habla de dos bestias. Vamos a ver el simbolismo de esto. Vamos a leer hasta del versículo 1 al versículo 10. Entonces vi que del mar salió un monstruo con 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una corona y en cada cabeza tenía escritos nombres que ofendían a Dios. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre
A ese monstruo lo adoraron todos los que no tenían su nombre escrito en el libro del Cordero, que fue sacrificado. Este libro fue escrito desde antes de que Dios creara el mundo, y en él están escritos los nombres de todos los que tienen vida eterna. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué entendéis de este pasaje? Otra bestia, ¿no? Bueno, el dragón es Satanás, pero ahora aparecen dos bestias más, a los cuales están bajo la autoridad del dragón, ¿vale? Una dice que sube ¿de dónde? Del mar, ¿vale? La procedencia de la bestia, de la primera bestia, es del mar. Desde esta situación en que Juan estaba, pues el mar estaba en el occidente, por tanto era el mar Mediterráneo. Fijaros, ¿no? Aquí, para hacernos una idea de dónde viene, sabemos que es el Mediterráneo, ¿no? Por lo tanto, o puede ser una alusión a Roma, que sale del mar, fijaros, ¿no? La idea esta, ¿no? De Italia, ¿no? Como está en medio del Mediterráneo, que da la sensación, ¿no? Como que sale del mar, ¿no? Y esta bestia tiene la característica de las 4 bestias de la visión de Daniel, que hablan de fuerza, el león, el leopardo, o sea, todo eso, esas características son las mismas que tiene esta bestia, ¿eh? Parece dar a entender que representa pues un imperio, una estirpe, ¿no? Y tiene la maldad, toda esta maldad de todos estos reinos juntos, ¿no? También hay quienes, algunos opinan que el mar podría querer decir muchos pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas, ¿no? Pero bueno, generalmente se refiere a esto, a Roma, ¿no? Claro, también pensando en la época en la que escribía Juan, ¿no? Como Roma era... tenía ese poder para también perseguir y matar a los cristianos, ¿no? La bestia tiene en común con el dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, como el dragón, ¿no? Los cuernos hablaban de la fuerza y las cabezas, la inteligencia, la capacidad y poder, ¿no? Tiene poder. Como podríamos decir, como el poder, la capacidad, la fuerza del dragón en esta bestia. Vamos a ver quién es, quién podría ser, ¿no? Dice que lleva diademas, pero sobre los cuernos, en lugar de llevarlas sobre la cabeza como el dragón. El dragón lleva las diademas en la cabeza, pero aquí esta bestia dice que la lleva sobre los cuernos. Bueno, un poco para que se pudiera ver el nombre que aparece, ¿no? Como el de blasfemia. Esta bestia lleva un nombre en la cabeza que es el de blasfemia. Y dice que tiene 7 cabezas y 7 cuernos, como el dragón. Y esto pues simboliza vitalidad y mucho poder. El nombre de blasfemia, ¿qué os dice a vosotros? En nombre de Jesús, en nombre de Dios. No significa realmente que es un insulto contra Dios, no.
Significa que ocupa, quiere ocupar quiere ocupar el sitio de el lugar de Dios. La blasfemia es esa, ocupar el lugar de Dios, querer ocupar el lugar de Dios. Es, podríamos decir, autoproclamarse Dios. Esa es la blasfemia, y lo lleva bien clarito, ¿vale? Es como decir que tiene los atributos y el poder de Dios, proclamarse Dios en el mundo. Esta bestia se proclama como el único y soberano Dios. Bueno, tenemos ejemplos de estos en la antigüedad, ¿verdad? ¿En quién pensáis? César se proclamaban Dios. Los faraones, esto en la historia tenemos muchos casos en los que esto ha ocurrido, ¿no? Pero aquí vemos una bestia con muchísimo poder, digamos, bajo la autoridad del dragón, que se autoproclama como Dios. Y vemos la influencia que tiene en todas las naciones, ¿no? Y dice el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, ¿veis? El que le da la autoridad a la bestia es Satanás. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y que la blasfemia es eso, ¿no? Proclamarse como Dios, ¿no? Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Vale? Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes son estos? Los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Le adoraron todos los que no estaban escritos, o sea, los que estaban escritos no le adoraron. ¿Por qué? Porque conocían la palabra de Dios y reconocían quién era la bestia y el dragón. Es importante hablar de esto para saber quién es, y cuando venga la bestia se dé a conocer, ¿no? Cuando suba del mar y empiece a actuar en el mundo, poderla reconocer y saber quién es, ¿no? Y saber que eso está en contra de Dios. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay que hacer caso, ¿no? A lo que está poniendo aquí. No es algo que no tenga importancia, tiene muchísima importancia. Ahora, fijaros que dice que será herida como de muerte. Fijaros que siempre el enemigo, Satanás, intenta imitar a Dios. También el Señor murió, pero resucitó. Pues algo parecido va a pasar con esta bestia, ¿no? Que sube del mar, que puede ser un poder religioso, porque se autoproclamará Dios, ¿no? Eso tiene que ver con religión, y hará que le adoren todos los pueblos. Y entonces será herida de muerte y hará una señal. Esa señal será que volverá a la vida. ¿Vale? Que se
sanará Dice que fue sanada. Fue herida de muerte y se sanó. y fue sanada. Por eso la admiraban, Claro, es que la eso... adoraban. Claro, es que eso, digamos, era la... Claro, es la imitación del Señor. Es una imitación. El 666 nunca llega a la perfección, que es el 777, ¿no? La perfección, el número de Dios es 777. Pero el 666, que es el anticristo, Satanás, la bestia, nunca llega a esa perfección, pero intenta imitar. Entonces, él va a perseguir a la iglesia, va a autoproclamarse como Dios y va a intentar implantar su reinado, ¿no? Su reino. Y va a imitar al Señor. Hola, buenas tardes. Va a imitar al Señor en esto, ¿no? Y dice que será herida como de muerte, pero resucitará, ¿no? Bueno, ya sabemos, ¿no?, que el asesinato de Julio César y con la restauración con Augusto, el suicidio de Nerón y la guerra civil en los romanos, ¿no?, en Italia, pues siguió. Hubo una leyenda que dijo que como que Nerón era divino, era Dios y había resucitado, ¿no?, después de esto. Pero bueno, eso en la época en la que se escribió el Apocalipsis, pero en los últimos días tendrá lugar algo así, ¿no? Algo parecido a esto. Ahora, fijaros la expresión esta, nos llama la atención, ¿quién como la bestia? O sea, tendrá un poder tremendo, ¿no? Y también la pregunta que hace, ¿quién puede combatir? ¿Quién podrá combatirle? Pues es que ahí se ve el poder de la bestia y como que algunas personas se rinden a ella por su autoridad y su poder, ¿no? O sea, ahí están decir, no, yo qué voy a hacer contra esta figura tan imponente, pues se rinden. Pero interesante más adelante que decía que los que se rinden a ella son los que no están en el libro de la vida, ¿no? Importante porque uno puede decir, oye, como es tan evidente que, o sea, esa figura es tan evidente que todo el mundo sabe que es la bestia. Nadie puede negar que no es la bestia. Se hacen las cosas parecidas a Jesús, pero es la bestia y todo el mundo identifica que es la bestia, pero dicen, no, pero no hay forma de vencerlo. Algunos piensan de esa forma y son los que lo hacen. Sí. Fijaros que esto en tiempos de Nerón, él obligaba por lo menos una vez al año a que los cristianos renunciaran y se inclinaran delante de él y lo reconocieran como Dios. A los que lo hacían les daban un papel y sin ese papel, los que no tenían ese papel se lo veían, pero mal, que no podían comprar, no podían moverse libremente, muchas dificultades, ¿no? Un poco lo que pasará también en los... ¿Eh? Eso que acaba de decir, en el tiempo que se escribió el Apocalipsis. Los romanos obligaban, el César era una deidad, y obligaban a los cristianos a renunciar a su fe y a arrodillarse delante del César y aceptar al César como un dios. Claro, es que muchos no lo hacían y entonces por eso vinieron las persecuciones. Pero gente, judíos y no judíos, que lo hacían esto, lo aceptaban, pues entonces les daban un documento. Y con ese documento podían libremente moverse, comprar, hacer sus negocios, hacer todo. Y si no tenías el documento, tenían muchísimos problemas. Algo parecido es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Porque la bestia hará que todos los seguidores sean marcados. El número es el 666, ¿no? El número de la bestia que no llega a la perfección,
No quiere decir que esto sea literal. No quiere decir que se nos va a le grabarán a los que no sean creyentes el número aquí o en la palma de la mano. Jota, adelante, pasa. Adelante. No quiere decir que esto sea literal, puede ser espiritual. De la misma forma que la Biblia dice que los creyentes hemos sido marcados, ¿no? Yo no sé si sabes que tú has sido marcado. ¿Has sido marcado? Sí, sí. Tienes una marca que no es física. No hace falta que sea física como los judíos. Para formar parte del pueblo de Israel, uno tenía que circuncidarse. Pero para ser cristiano, no. Es una marca espiritual. ¿Y cuál es esa marca que tenemos todos los creyentes? El Espíritu Santo. Eso nos marca. Y eso lo ven las personas en este mundo y el mundo espiritual también. Los demonios y los ángeles. Los ángeles de Dios que están para ayudarnos. Eso lo ven. Y saben quiénes son los que tienen la marca de Dios y están identificados. Pero los que sigan a la bestia tendrán una marca. No quiere decir que sea física, puede ser una marca espiritual. Que tanto las personas como los ángeles sabrán quiénes son los seguidores de la bestia. ¿Vale? Y sin esa marca tendrán muchos problemas para vivir, para comprar, para moverse libremente. Imaginaros ahora, ¿no? Si no tienes el pasaporte COVID, qué problema, ¿no? No puedes ir a Colombia, ni a ningún sitio. No puedes viajar, no puedes... Muchas cosas... Pero tampoco no se puede trabajar. Bueno. Tengo entendido. Si se va más allá de... En Italia están obligando a que todos tengan el pasaporte COVID para poder trabajar. Lo exigen en todos los trabajos. Bueno, esto es una minimidad comparado con lo que será la marca de la bestia. Pero imaginaros que no podéis comprar en el supermercado, no se puede comprar comida, no puedes salir, para sacarte una licencia de conducir vas a tener muchos problemas, para ir al médico si no tienes no te va a atender. O sea, esto es lo que va a suceder en ese momento, ¿no? En esa situación. Y repito, esto la gente lo tiene que saber. La mujer se le dieron alas para ir al desierto, para encontrarse con Dios. Y Dios nos sustenta en el desierto. Aunque parezca que no tengamos nada, nuestras ropas no se van a estropear. Y Dios nos va a dar el maná para que no nos falte. Y todos los que estamos escritos en el libro de la vida estarán protegidos por el Señor. ¿Se puede identificar a la bestia con el Imperio Romano? ¿Qué pensáis? En la época de Nerón, en aquella época, ¿no? Sí, se podía identificar porque es que lo que está describiendo es lo que pasó. Entonces, Juan estaba hablando de eso cuando escribe Apocalipsis. Sí, pero es la profecía de doble cumplimiento, que se cumplió en los primeros días de la Iglesia y tendrá un segundo cumplimiento al final de los tiempos. ¿Vale? Pero claro, al final de los tiempos será multiplicado por... También os acordáis de, en algún momento hemos mencionado la abominación desoladora, ¿no?
que aparece en Apocalipsis, ¿no? Cuando veáis la abominación desoladora, entonces huid, dice, ¿no? Correr a las montañas, esconderos, porque entonces ya viene el final, ¿no? ¿Qué era la abominación desoladora? En tiempo de los romanos, ellos sacrificaron en el templo, hicieron sacrificios a sus dioses y al César, de animales, incluso se dice que de personas. Entonces, sabéis que hay una profecía que se tiene que cumplir, que es la reconstrucción del templo por tercera vez. Pues también en los últimos tiempos se dice que la bestia, el dragón, esta bestia, que es Satanás, el anticristo, hará que se le adore a él, ¿no? Impondrá la adoración a él. Y incluso hará que se hagan sacrificios a su nombre, ¿no? Y podría ser incluso sacrificios humanos, ¿no? Como se hizo en la época de Nerón, ¿no? Y dicen que las iglesias están pagando para que se haga ese templo, pero ¿qué iglesias? Bueno, el tercer templo, esto es algo que tienen que hacer, que los judíos tienen ahí muy... que estar, porque el templo para los judíos es la presencia de Dios en este mundo, ¿vale? ¿Os acordáis del Arca de la Alianza? Entonces, eso era símbolo de que Dios estaba en medio de su pueblo. Aparece aquí también en Apocalipsis, lo vimos la semana pasada. La presencia de Dios. Entonces, para ellos, el templo es la presencia de Dios. Y estar 2000 años sin templo, ellos están con el deseo fuertísimo en su corazón de reconstruir el templo. Y de hecho lo tienen todo preparado. Todo. Y claro, el templo se puede reconstruir en muy poco tiempo hoy en día, ¿no? Pero eso es una de las profecías que se tiene que dar, la reconstrucción del tercer templo, con una serie de pactos que habrá con Israel, pactos políticos, que claro, ahí el dragón tiene mucho que ver con todas estas cosas y tal, ¿no? Pero los judíos ya lo tienen todo planificado y preparado. De hecho, se está preparando, sabéis que los sacerdotes que ministraban en el templo descendían de la tribu de Leví, eran los levitas, ¿vale? Esa tribu de las 12, esa tribu eran los encargados de enseñar y dirigir el culto, de hacer todos los servicios en el culto. Y solamente ellos lo podían hacer. Bueno, pues descendientes, porque esto los judíos lo llevan muy... Sí, todo lo que son las genealogías. Pues descendientes de Leví, de la tribu de Leví, ya han sido enseñados y preparados para oficiar en el nuevo templo, en el tercer templo que se tiene que reconstruir. Pero eso está lleno de construcciones, ¿dónde estaba el templo? Claro, en el monte del templo, Jerusalén, está ahora la mezquita de Omar, que son los musulmanes, que hay tanto conflicto, ¿no? La cúpula dorada, entonces, pero claro, esto mediante esos acuerdos políticos, ¿qué tal? Tiene que haber un acuerdo en el que el enemigo número uno de Dios tendrá mucho que ver para que se pueda construir el nuevo templo. No sabemos cómo será, pero tiene que ser, porque el templo se tiene que reconstruir en el mismo sitio que estaba. ¿Vale? Y allí, pues, se sentará como Dios, ¿no? La bestia, y hará pues que todas las naciones, dice, fijaros, ¿no? Le dio autoridad, el dragón le dio autoridad sobre toda tribu
pueblo, lengua y nación. ¿Vale? Se levantará una persecución contra todos los cristianos y bueno, esta primera bestia lleva el nombre de blasfemia porque quiere ocupar el lugar de Dios, ¿vale? Vamos muy rápidamente a ver la segunda bestia, ¿vale? A partir del versículo 11 vamos a leerlo hasta el 18. 11, no, Después vi 13, que de la tierra 13, subía 11, sí. otra- 13, Perdón. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Es esta, ¿no? 11. Ujú. Sí, Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. El dos. También hacía cosas grandiosas delante de la gente y dejaba caer fuego del cielo sobre la tierra. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que se hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adoraran. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. De modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Otra bestia, ¿no? Que tiene la marca y hace que le adoren. Bueno, parece ser que hay un poder político. Una bestia habla del poder político que domina por fuerza a las naciones, y luego por otro lado hay otra bestia que es un poder religioso, ¿vale? Entonces ahí tenemos estas dos. Sí. Esta segunda bestia procede ¿de dónde? La primera subía del mar, esta viene de la tierra. La descripción no es muy detallada, pero dice que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. O sea que ya está imitando, ¿no? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hablaba como dragón. Pero hablaba como dragón. ¿Vale? ¿Qué os trae esto a la mente? Satanás disfrazado de cordero. Mira, eso, lo primero, cuando estaba leyendo el texto me vino eso a la mente, ¿no? A la gente que se disfrazan de corderos cuando realmente son lobos, ¿no? Y desgraciadamente hay en las iglesias también hay gente así, ¿no? Que parecen corderos, pero vienen a asaltar y a robar y a engañar y a destruir, ¿no? ¿Alguien puede leer Mateo 7:15, por favor? Sí. El que lo tenga, Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
rapaces. Ojo, ojo, ¿no? Con los pastores que vienen como ovejas, pero luego tienen algún interés oculto o realmente no se preocupan de las personas, del corazón de la gente, que la gente esté bien, de ayudar a la gente a que se acerquen más al Señor, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer un pastor hoy en día? Cuidar a las ovejas que somos nosotros. Hay que cuidar a la gente y ayudar a que la gente se conecte más con el Señor, ¿no? Y tiene que cuidar. El pastor, ¿qué hacía con las ovejas? Cuidarlas, Para que coman. darle de comer, cuando tenían heridas, curarle las heridas. El pastor no va a meter el dedo en la llaga. El pastor va a quitar el dolor, a que se ponga la oveja que está enferma, se cure cuanto antes. No va a hacerle daño, ¿no? Y cuando una oveja se descarría, pues dice que dejando el rebaño a salvo, dentro se va a buscarla y si es preciso la coge y la carga sobre sus hombros y la lleva otra vez al redil. Eso es lo que hace un pastor. Un pastor, claro, a veces hay ovejas que te la marinera, ¿no? Que en vez de ovejas parecen cabras. Pero un pastor tiene que hacer eso. Tiene que ir a cuidar. Pero hoy en día es verdad, ¿eh? Bueno, gracias a Dios hay muchos, Rocío. En los Sí. Pirineos yo he visto pastores y ovejas, pero ovejas destornadas, que se van. Sí, sí, es que la cabra tira para el monte, ¿no? Las ovejas tendrían... Y otras le seguían incluso. Vamos a ver, nosotros necesitamos un pastor que es el Señor. El Señor es el pastor de pastores. Y Él es el que nos cuida y nos guía. Pero es que el Señor ha delegado también en personas que tienen muy buen corazón, ¿no? Y tienen el llamado del Señor para cuidar a otros. Y eso es algo precioso, es algo maravilloso. El Señor lo hace esto. Y tenemos muchos pastores en la iglesia. En la iglesia, yo lo digo por mí, tenemos a pastores muy queridos, Alex, Josep, Pedro, para mí son pastores y son amigos muy queridos. Y ellos tienen el corazón. Pero hay muchos otros en las iglesias, ¿no? Que tienen ese corazón de entrega, de amor, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que hacer un pastor. No buscar su propio interés, que puede ser interés de muchos tipos, ¿no? Bueno, nos hemos ido un poquito. Y también dijo Jesús pues que incluso los discípulos iban a hacer cosas incluso hasta superiores a las que hizo el propio Jesús. O sea, cuando alguien es un buen discípulo de Jesús, puede llegar a hacer incluso cosas más grandes. Claro. Cuidarnos unos a O sea, otros. sí. Y ahí se demuestra esas buenas ovejas que Sí. ha creado Dios. Sí. Gracias a Dios, yo de verdad doy muchas gracias al Señor porque en su palabra los tenemos muy bien identificados y podemos discernir por medio de la palabra, ¿no? No juzgar, no estoy hablando de eso, estoy hablando de discernir quiénes obran de acuerdo al corazón de Dios y quienes buscan. A veces es difícil, porque van disfrazados, pero siempre hay unas características que los identifican, que no voy a mencionar ahora, que los identifican y que nosotros podemos decir, pues no, oye, ojo, que este va disfrazado de oveja cuando es un lobo, ¿vale? Bueno, esta bestia es así. Va de ovejita Va de bueno. cuando realmente es un lobo. Como los falsos profetas que teníamos en el Antiguo Testamento, también estaban los falsos profetas. Dice que tiene 2 cuernos, que bueno, eso puede ser también
una imitación a los dos testigos que vimos en el capítulo 11, y además tiene la pretensión de imitar al Cordero. Es lo que decíamos, puede ser un líder religioso, líder religioso que engañará a muchos, ¿no? Bueno, aquí tengo algunos textos que me gustaría ver, pero los voy a pasar de alto porque se nos va el tiempo, ¿no? Pero una de las actividades más sobresalientes del falso profeta es hacer una imagen. Fijaros, ¿no? Lo grave que es esto. La idolatría en la Biblia es algo que está claramente en contra de Dios. Desde el principio se está diciendo siempre que no tenemos que hacernos imagen ni de barro, ni de escayola, ni de oro, ni de nada, ¿no? Bueno, pues dice que hará una imagen para que le adoren, ¿no? En el templo. Y dice que infundirá aliento a la imagen para que la imagen hable. No sabemos cómo será esto, pero en la antigüedad sí que había una técnica para engañar a la gente a través de unos conductos y tal. Incluso hacían imágenes huecas en las que una persona se ponía dentro y hacía como que hablaba, ¿no? Habían técnicas. Pero bueno, aquí dice que se le dará poder para que la imagen hable, en el versículo 15. Y bueno, pues todo con el propósito de engañar y confundir a la gente, ¿no? Desviarlos del verdadero camino. El principal cometido de esta segunda bestia o falso profeta fue la organización y dirección del culto al César en la época de los primeros creyentes. Pues de la misma forma será también en los últimos días, ¿vale? Y bueno, por último hablaremos de la marca. Ya hemos mencionado algo, pero sea algo evidente, ¿no? Los más fervorosos seguidores dice que lo llevarán en la frente. Quiere decir que será algo muy evidente. Es como cuando uno es de un equipo de fútbol del Valencia, pues lleva la camiseta, lleva la bufanda, llevas todo del Valencia, ¿no? Y hay otros porque no son tan fervorosos y solo llevan la bufanda. ¿Vale? Pues algo así, ¿no? O sea, será muy evidente. No quiere decir que vayan marcados. Quiere decir que será muy evidente que son seguidores de la bestia, y los que lleven en la mano lo mismo, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar aquí, pero no quería... Sí. ¿Dónde es posible que puedan llevar el número, la bestia? Las personas. No, la bestia. No, la bestia no. Los que son mercados serán los seguidores de la bestia. Sí, pero la bestia lleva un número, ¿no? No. Lleva el número de la bestia. El número de la bestia es el 666. Eso es un símbolo. Simboliza que quiere ser como Dios, pero nunca va a ser como Dios. No puede llegar a la perfección. Va a imitar a Dios, ¿sabes? Sí, pero el número ese no es visible, ¿no? No lo puedes ver en nada. O sea, no sé que lo lleve escondido. El número puede ser... vaya, mi opinión, yo te digo mi opinión. Mi opinión... De cordero no se puede. Claro, mi opinión es que no será visible, pero será una marca que él pondrá en la gente, ¿vale? Su marca es que quiere ser Dios, pero nunca va a poder ser Dios, no es Dios. No llega a esa perfección. En la gente sí que se notará. Pero en la gente que le sigan sí que se notará. Es como si lo llevaran marcado en la frente, ¿no? O en la mano, ¿vale? Entonces, bueno, los que lleven la marca podrán hacer todo, ¿no? Pero los que no lleven la marca, entonces tendrán dificultades, problemas para comprar, vender y tal, ¿no? Y serán perseguidos, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar aquí. No sé si hay alguien que quiera comentar alguna cosa.
En medio de esta situación, ¿dónde están los creyentes? Ya no está. Los creyentes han ido con el Señor. Unos se fueron cuando el Señor vino, en el arrebatamiento están con el Señor. Pero de los creyentes que se llaman aquí, que se ven aquí, que dice que la mujer, ¿no? Dijimos que era la iglesia. Era los que después del arrebatamiento quedaron en este mundo, que se convirtieron, ¿vale? Que se les dieron alas para ir al desierto. Mientras los seguidores de la bestia están pasando por el aro, los creyentes están con Dios, ¿no? Dios está cuidando y protegiendo. Y Dios estará con ellos todo el tiempo que dure ese sufrimiento. ¿Vale? Pero bueno, será terrible. Y se dice que muchos tendrán que defender la fe, incluso algunos serán perseguidos y darán su vida, ¿no? Por eso ahora es el tiempo de la gracia. Y tenemos que predicar el Evangelio a todo el mundo, pero especialmente a nuestros seres queridos que están al lado nuestro, nuestros amigos, nuestros familiares que todavía no son creyentes. Hay que decirles, mira, el Señor te está esperando ahora. Y este tiempo se va a acabar. Por eso no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Entrega tu vida al Señor, pídele que Él tome el control de tu vida, que Él sea Señor de tu vida y síguele, síguele. Porque cuando el Señor venga, en el arrebatamiento, entonces ya el periodo de gracia se terminará. Después habrá oportunidad para para la gente, sí, habrá oportunidad, pero muchos tendrán que defender su fe con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con mucho llanto, ¿vale? Entonces, bueno, revelación de que Jesucristo viene, todo esto se va a cumplir, igual que se han cumplido las profecías, todas las profecías desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, todo se ha cumplido. Y todas estas profecías se van a cumplir también, ¿vale? Entonces, nuestro gozo y nuestra alegría, ¿cuál es? Que cuando venga el Señor, esa es mi opinión. Y hablamos de que hay 3 escuelas, ¿no? En cuanto a esto. Pero mi opinión es que yo me voy con el Señor. Y tú también. Si has creído y has aceptado al Señor como tu Salvador, te vas con el Señor. Y vamos a estar con Él para siempre, en el cielo. En un lugar que Él ha preparado, que veremos también que es un lugar maravilloso, donde no hay enfermedades, donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde podemos disfrutar de muchísimas cosas y sobre todo de la presencia de Dios que estará allí en medio del paraíso, ¿no? ¿Vale? Así que sea de ánimo esto. Apocalipsis no es un mensaje de derrotista, es un mensaje de victoria. Victoria para los creyentes. Es victoria. Jesús vence. Y Jesús viene a instaurar su reino definitivamente y a hacer justicia. Y a hacer justicia sobre todo a los que estaban, ¿os acordáis?, debajo del altar, a los mártires que dieron su vida, ¿no? Y a nosotros, que si de alguna forma también hemos sufrido persecución. ¿Vale? Así que vamos a disfrutar ya de este tiempo con el Señor y aprovechar bien el tiempo para decir que Jesús es el Rey, el Señor, y que Él viene pronto. ¿Vale? ¿Alguien quiere dar gracias al Señor por el mensaje del Apocalipsis? El que quiera, por favor. Bendito Dios.